Cordial saludo. Mi nombre es José Eter Suárez Montiel. Pertenezco al grupo 151009-92. El tema que nos corresponde en esta cátedra es Biología Celular y Molecular, Unidad 2, la célula, biomoléculas orgánicas. Tutor Mayerle Lucía Paredes. La biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formados por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Clases de biomoléculas. Están las orgánicas y las inorgánicas. Para efectos del presente trabajo, vamos a ver las biomoléculas orgánicas. Son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y con frecuencia están presentes el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Las inorgánicas solamente por agua y sales minerales. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grandes tipos: los glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que son los cuatro temas que nos corresponden en la presente tarea. Carbohidratos. Como su palabra lo dice, es el compuesto de hidratos y carbono. Son aquellas sustancias que contienen agua y el carbono es un elemento químico. Los carbohidratos son sustancias orgánicas compuestas por oxígeno, hidrógeno y carbono. ¿Cuáles son los principales beneficios? Mejora el ánimo, mejora la digestión, estabiliza los niveles de azúcar y aumentan la resistencia. Mejoran el ánimo porque al requerir energía nuestro cuerpo usamos los carbohidratos y otros que los complementan con altos niveles de proteínas. Mejora la digestión, aquí están presentes la fibra, que lucha contra la fatiga y el estreñimiento. Estabiliza los niveles de azúcar. ¿Por qué? Porque están los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los simples son de rápida digestión y producen bastante más glucosa en la sangre. Por eso es que se debe regular su ingestión. Aumenta la resistencia. Las personas que practican deporte a nivel profesional es necesario que consuman las calorías que nos aportan los carbohidratos y en una proporción de 50 gramos por hora de ejercicio como mínimo. Los carbohidratos tienen como características, en cuanto a su estructura química, está su composición por azúcar simple a base de hidrógeno, oxígeno y carbono. De ahí se definen los monosacáridos simples y compuestos. Principales formas de alimentos: simples y complejos. Funciones: son la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Nivel de glucosa. El índice glucémico, si es alto, genera obesidad y diabetes. ¿Cuál es la ingesta diaria? Es decir, debemos de consumir entre 50 y 60% de calorías provenientes de los carbohidratos. En cuanto a la fibra, es una de sus principales particularidades. La fibra puede ser soluble o insoluble. Los azúcares simples son los monosacáridos. Están compuestos por glucosa, galactosa y fructosa. Hidratos de carbono complejos son compuestos por cadenas de azúcares formados entre sí. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? De acuerdo al número de moléculas de hidratos de carbono propios de cada estructura química. Los combinados de carbohidratos que poseen un átomo de carbono son conocidos como monosacáridos.
Los combinados con 2 átomos de hidratos de carbono son llamados disacáridos, y aquellos combinados que dominan más de 2 átomos de hidratos de carbono se llaman polisacáridos. Se considera que todos los carbohidratos son monosacáridos o aquellos que logran descomponer en 2 o más monosacáridos. Los carbohidratos, en cuanto a sus funciones, que presentan enlaces covalentes que resultan difíciles de romper, es aportar energía. Dicha energía puede ser utilizada de manera inmediata o almacenada para un uso posterior. Ciertos carbohidratos también actúan como elementos estructurales, formando parte de las paredes celulares. A continuación miramos los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, que la mayoría son biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que estas son solo un tipo de lípidos procedentes de los animales y son más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, es decir, que son insolubles en el agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. Los lípidos en sus características pues se deriva de tipos como la grasa. Es un grupo diversificado de sustancias, gran variedad de estructuras. Tienen propiedades físicas comunes, características químicas diversas. Tienen funciones tanto energéticas como estructurales. Son poco solubles en el agua. Y la principal característica es ser hidrófobos, insolubles en el agua y solubles en disolventes orgánicos. Los lípidos, en cuanto a su clasificación, miramos 2 grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos o lípidos saponificables, o que no lo posean, lípidos insaponificables. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. En la clasificación están los lípidos saturados, polisaturados y monosaturados. Los lípidos cumplen algunas funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellos la reserva energética, como los tocamos anteriormente. Están los triglicéridos. Otra función es la estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Principales funciones de reserva: una de ellas es la reserva energética del organismo. Estructural: forman bicapas lípidas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia, o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de pieles y manos. Función biocatalizadora: favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Una función transportadora: el transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. A continuación miramos los ácidos nucleicos. Son polímeros formados por monómeros que se unen mediante enlaces fosfodiéster. Es una clase de enlace covalente. El ácido ribonucleico, ARN, y el ácido desoxirribonucleico, el ADN, son 2 tipos de ácidos nucleicos que poseemos. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de las proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias
para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Los ácidos nucleicos están formados por unidades monoméricas más pequeñas conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por 3 partes. Un azúcar del grupo de las pentosas, un radical fosfato derivado de la molécula de ácido ortofosfórico y una base orgánica nitrogenada. Los ácidos nucleicos son esenciales para todas las células, ya que es a partir de la molécula de ADN y ARN que se sintetizan las proteínas. Las células se multiplican y también se produce el mecanismo de transmisión de las características hereditarias. ¿Cómo se clasifican? Si hablamos de la función ADN, almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. La otra función del ácido ribonucleico, que es el ARN, ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar las proteínas. Principales funciones del ADN: almacenar la información genética, del ARNM, que es el tipo mensajero, lleva la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AAA. Del ARNR, que es el ribosómico, asociado a proteínas, constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARNM, es decir, del mensajero. Del ARNT de transferencia posee un triple papel: captar aminoácidos activados del citoplasma, transferir los aminoácidos a los ribosomas y colocarlos en el lugar que le corresponde en la proteína de acuerdo con la información codificada en el ARNM, o sea, el mensajero. Hablemos de las proteínas. Las proteínas o prótidos son macrocélulas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, conjugadas y proteínas derivadas. En este caso, pues, no vamos a hablar de las vitaminas, que es otro grupo, pero en el caso de las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituye el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladoras forman parte de las enzimas y de defensa los anticuerpos. Los anticuerpos son considerados como proteínas. ¿Cuáles son sus funciones? Cumplen un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que se destacan: estructural, es la función más importante de la proteína, por ejemplo el colágeno; contráctil, la actina y miosina; enzimática, ejemplo la sacarosa y la pepsina; homeostática, colaboran en el mantenimiento del pH, ya que actúan como un tapón químico; inmunológica, la generación de anticuerpos; producción de costras, la fibrina; protectora o defensiva, la trombina y fibrinógeno; y la traducción de señales, la rodopsina. ¿Cuáles son sus características? Son 4 estructuras. La primaria se refiere a las secuencias de aminoácidos, la secundaria a las características conformacionales que adopta la macrocélula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno, que determinan la formación de plegamentos locales y dan así lugar a las hélices alfa o láminas beta. En la terciaria, la presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macrocélula, por ejemplo, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas. Propician también un plegamento o enrollamiento aún mayor, que determina
la denominada estructura terciaria, a partir de la cual se originan proteínas globulares o fibrosas. La cuaternaria se origina